Hola a todos y todas. Agradezco la oportunidad de Punto Digital de poder compartir con todos un tema tan relevante de salud pública como es el dengue, eh, para hacerlo de manera ágil, de algo que nos parecía desde el punto de vista de la comunicación útil para toda la ciudadanía. Decidimos tomar las preguntas y respuestas que muchas veces llegan de todos ustedes a nuestro 0800, que es el 0800-222-0651, o a través muchas veces de las redes del Ministerio de Salud o las redes de cualquiera de las carteras de gobierno nacional. Eh, una de las características que tiene una enfermedad como el dengue es que es una enfermedad transmitida por la picadura de un insecto. En este caso es un mosquito que es el que se conoce como Aedes aegypti. Tiene particularidades en su forma de criarse y reproducirse, distintas a la del mosquito común que conocemos como es el Culex, que también puede producir enfermedades, pero son bastante infrecuentes y en general no son graves, entonces las personas eh, no les prestamos tanta atención a estos mosquitos, sino a las enfermedades transmitidas por el Aedes, que no solamente es el dengue, sino que también está la Zika, que es un virus también, arbovirus, de la misma familia del dengue, de la misma familia del dengue también la fiebre amarilla, de la misma familia del dengue también es otra enfermedad como la chikungunya. Particularmente hablamos de dengue porque dengue es una enfermedad que afecta a la región de las Américas desde hace más de 70 años. Hemos tenido diferentes tipos de epidemias y brotes de dengue en la República Argentina. Particularmente este año tuvimos uno de los más importantes, a medida de lo que ya se avisoraba en el año 2019, que las condiciones climáticas y las condiciones, vamos a decir, de los países eran favorables para el desarrollo del mosquito y por lo cual también podían producir esto ante la presencia de casos. ¿Qué es y cómo se transmite? El dengue es una enfermedad viral. Se transmite a través, como decíamos, de la picadura de mosquito. ¿Cómo ocurre esto? Es que si una persona tiene dengue, durante el periodo cuando está enferma, cuando tiene fiebre, que son en relación de 5 a 7 días, durante este momento lo que tiene la persona es el virus circulando a través de la sangre. Si un mosquito, en este caso una Aedes aegypti, que es el que tiene la capacidad de transmitirlo, pica a una persona enferma durante estos 5 a 7 días, lo que hace el mosquito es eh, adquirir la enfermedad y a través de la picadura de otras personas es transmitirlo a otro individuo. Entonces, cuando los contagios ocurren desde la picadura de una persona a otra y en el medio hay en este caso un vector, se llama, que es el mosquito, eh, se conocen como enfermedades transmitidas por vectores. Estos mosquitos que son, es decir, que tienen algunas particularidades en cuanto vamos a decir, a la forma que tienen sus patas, a la forma de su cuerpo, a las características, son muy difíciles de diferenciar si uno los trata de ver sin la ayuda de alguna lupa o algún elemento que les permita amplificar, porque son muy pequeños y muchas veces, nosotros no podemos detectarlo simplemente por la observación directa con el ojo. Entonces, lo que sí tienen una característica en particular, son mosquitos que están dentro de los domicilios, son mosquitos que se desarrollan, crecen y muchas veces mueren en el domicilio o en el peridomicilio. Y esto es una característica particular, porque hace que las acciones deban ser llevadas adelante dentro de cada uno de los domicilios o dentro de nuestras casas. Cuando estos mosquitos nos pican, nosotros podemos o no desarrollar dengue porque el mosquito puede tener sangre de personas infectadas con el virus o puede tener sangre de personas que no tengan la enfermedad. Ahora, ¿cuándo voy a sospechar yo que pueda tener dengue? Yo puedo sospechar
que tenga dengue cuando, primero que nada, tenga fiebre. La fiebre es un síntoma cardinal. No es un síntoma cardinal, quiere decir que siempre está presente en todos los casos que tenga dengue. Siempre que tenga fiebre, en el contexto de otras características, pero voy a pensar que tengo dengue, pero la fiebre es un síntoma que tiene que estar siempre presente. ¿Y qué características tiene además de que voy a tener dolor de cabeza, voy a tener dolor muscular, puedo tener dolor articular, principalmente en las pequeñas articulaciones que son las manos, las articulaciones de los. ¿Por qué hago tanta relevancia de la fiebre? Porque cuando uno habla con personas en lugares donde el dengue es de todos los años, la fiebre que le dicen la fiebre quebranta huesos, porque la fiebre es un síntoma que viene acompañado con mucho dolor muscular. La característica distintiva que tiene con otros tipos de enfermedades que también pueden tener dolor muscular y fiebre, por ejemplo, el virus de la gripe, es que no tiene afectación de las vías respiratorias superiores. O sea, no tiene congestión nasal, no tiene tos, no tiene, vamos a decir, no tiene dolor de garganta. Entonces, eso es una de las cosas que me permite diferenciar hoy la fiebre producida por el dengue, que es esa fiebre característica de los síntomas que ocurren en enfermedades, vamos a decir, que también se presentan con fiebre, como puede ser la influenza o hoy mismo el coronavirus. Esto puede ir acompañado a su vez de otros síntomas como el sarpullido, la irritación ocular, que es que se nos pongan los ojos rojos, y una sensación de malestar general. Hay síntomas que además pueden aparecer cuando la fiebre se va, que es después de los entre 5 y 7 días, la fiebre en general desaparece, y 2 días posteriores pueden ocurrir otros signos y síntomas que deben alentarnos para hacer nuevamente la consulta médica. ¿Cuáles son esos signos y síntomas que se llaman de alarma? Son el dolor abdominal, los vómitos persistentes, puede haber alguna instancia de sangrado, la dificultad para respirar y ciclos que alternan entre la irritabilidad y la somnolencia. Eso es lo que se conoce como dengue grave, que ocurre en un porcentaje muy bajo de los casos, pero que todas las personas que padecen dengue deben de estar advertidas y deben conocer estos síntomas de alarma, y en general los equipos de salud de cada una de las personas que son asistidas bajo un caso sospechoso confirmado de dengue deben advertir a estos pacientes de que ante la presencia de esos casos deban consultar nuevamente al médico. ¿Cómo se confirma un diagnóstico de dengue? Cuando yo estoy en un lugar, cuando yo tengo las dudas, ¿sí? Tengo estos síntomas y consulto a los equipos de salud ante la posibilidad de que tenga la enfermedad, la sospecha clínica que hace la persona que me asiste, ya sea en el centro de salud, en el consultorio o en el hospital, hace que en áreas donde no hay circulación de dengue, yo pueda solicitar una muestra de sangre. Esa muestra de sangre se hace un estudio que detecta la presencia de un antígeno que es una parte del virus del dengue, o la presencia de la respuesta inmunológica dependiendo de cuántos días hace que yo me encuentro enfermo. Si yo estoy enfermo hace poquitos días, menos de 5 días, se hace un estudio que se llama el estudio de antígeno NS1. Si me estudian luego del quinto día, se hacen unos estudios que buscan anticuerpos. Los anticuerpos es la respuesta de nuestro sistema de defensa hacia un virus, una bacteria, en este caso sería hacia el virus del dengue. Y a través de eso uno puede confirmar si tuvo o tiene el virus, o se enfermó del virus del dengue.
En áreas en donde hay circulación, en donde el número de casos es importante, en donde la mayor parte de los casos que se presentan en el sistema sanitario, con fiebre, con dolor muscular, con esta cefalea, con la irritación ocular, eh, con el dolor articular, son casos de dengue, se establece que hay un área de circulación de dengue y en la confirmación del diagnóstico empieza a ser por lo que se llama nexo epidemiológico. Quiere decir, si la mayor parte de estos casos tienen dengue, se asume que todos estos casos, durante un periodo que se consulte en forma posterior, también van a tener dengue y no es necesario que me saquen sangre para confirmar la enfermedad. Si requiere internación el caso, seguramente me van a sacar una muestra de sangre y me van a confirmar el diagnóstico, como decíamos por el método anterior. Si en el caso de que yo me encuentro relativamente bien y no tengo criterios de internación, de estar dentro de un hospital y puedo cursar la enfermedad en mi casa, lo que va a pasar es que me digan, probablemente que me confirmen la enfermedad por nexo epidemiológico. ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, el tratamiento de dengue tiene una característica. El dengue no tiene un tratamiento específico. O sea, quiere decir, no tiene un tratamiento antiviral específico que nos permita a nosotros, en el caso de contraer la enfermedad, tomar ese antiviral y curarnos. Lo que pasa con el dengue es que nuestro propio sistema inmunológico nos cura. Para eso requiere de tiempo. ¿Qué tiempo? En general, entre una semana y 10 días, entre 7 y 10 días, para que nosotros podamos recuperarnos de esa enfermedad. Y una vez que tenemos dengue, lo que pasa es que eh, ya generamos un sistema de defensa y ese sistema de defensa, cuando nos vuelva a exponer ante el virus, hasta a ese mismo virus, nosotros no vamos a volver a padecer esa enfermedad por ese virus del dengue y por ese serotipo. Pero lo que tengo que hacer ante cualquiera de los casos que yo tenga síntomas compatibles con la enfermedad es hacer una consulta médica. Cuando voy a la consulta médica, una de las cuestiones que van a indicar en el tratamiento es que tenga una muy buena hidratación. Tomar buena cantidad de agua, por lo menos 3 litros de agua por día, cuando tenga los síntomas de la enfermedad, mejora la posibilidad de que yo me sienta mejor durante esos días y disminuye la posibilidad de desarrollar formas graves. Adicionalmente, una de las cosas que tengo que hacer cuando tengo un cuadro de estas características, con fiebre, con dolores musculares, es no automedicarme y consultar a los servicios de salud. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tiene el dengue es que si nosotros tomamos ibuprofeno, podemos agravar el cuadro o tener una forma más grave del virus, con lo cual una de las cosas que se hace ante la sospecha de un cuadro de dengue es indicar para la fiebre el uso de paracetamol y contraindicar el uso de ibuprofeno, naproxeno y todos los otros antiinflamatorios, como la aspirina, conocidos como antiinflamatorios no esteroideos. Si yo tengo riesgo de tener dengue, si yo soy un caso sospechoso, soy un caso confirmado, una de las cosas que tengo que hacer, además, en el marco de mi tratamiento, es evitar que otros mosquitos me piquen, porque en ese momento, como dijimos al principio, nosotros cuando tenemos fiebre tenemos el virus circulando. Entonces debemos evitar que otros mosquitos. Para eso, otra de las cosas que se hace en el marco del tratamiento es utilizar repelentes durante la mayor parte del día, cuando estamos en la casa, y cuando nos vamos a dormir, cuando vamos a descansar, estamos cursando una enfermedad, lo que tenemos que hacer es, en nuestra habitación, tener pastillas termovaporables, que son que vienen para utilizar en dispositivos que
son una sustancia repelente para los mosquitos, o usar sustancias insecticidas previamente al ingreso a la habitación para evitar que haya cualquier mosquito y que nos pueda picar. De la misma manera que tendríamos que estar, siempre que sea posible, con un mosquitero en las ventanas, si ventilamos las casas, eh, y particularmente la habitación donde nosotros nos encontramos, eh, al abrir la ventana tendríamos que tener un mosquitero para disminuir la posibilidad de que ingresen mosquitos a la habitación. A la fecha, el desarrollo de vacunas, hay algunas vacunas, se están desarrollando. La realidad es que todavía en el mundo no tiene una vacuna disponible con alta eficacia, o sea que sea muy útil y que pueda ser distribuida en la población general. Ni tampoco, como dijimos al principio, hay un tratamiento. Cuando yo tengo dengue, en general lo que me puede pasar es que me clasifiquen o me categoricen en 4 estados. Que pueda tener un dengue sin signos de alarma ni comorbilidades. Esto quiere decir que soy una persona sana, que padezco dengue, que tengo el diagnóstico que puede ser sospechado o confirmado, y que si me encuentro relativamente bien, el tratamiento, el lugar de tratamiento va a ser en mi casa. En mi casa, ¿qué voy a hacer? Voy a evitar, como decía, voy a tomar mucha cantidad de líquido y voy a evitar que otros me piquen, porque si me pican a mí y pican a alguna de las personas que viven conmigo, lo que voy a hacer es ser responsable en parte de que haya una transmisión. Si tengo comorbilidades, quiere decir si soy diabético, con problemas cardíacos, el seguimiento puede ser con un seguimiento ambulatorio, que decimos en casa, pero regularmente cada 24 o 48 horas, o tengo cada 24 horas consulta telefónica, o cada 48 horas tengo que asistir al médico para ver cómo sigo, o puedo tener una internación corta hasta que el periodo que es más crítico, que es después de que se va la fiebre, tenga una evaluación cercana por el equipo de salud. Si tengo además, si tengo dengue y tengo alguno de los signos de alarma, que decíamos que es el dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, las alteraciones entre la irritabilidad y la somnolencia, estoy como nervioso y después durante el día me quedo dormido sin explicación, esos son signos de alarma y voy a tener criterios para estar internados, o sea que el equipo de salud lo que va a decir es que nos tenemos que internar. Y si presento alguna de las características grave, seguramente esté internado en uno de los lugares donde se conoce como unidades de cuidado. ¿Qué debo hacer si se confirma un caso de dengue? Ante la confirmación de un caso de dengue, esta es una de las acciones más importantes que yo tengo que llevar adelante para poder disminuir la posibilidad de la transmisión a tanto a las personas que viven conmigo como a las personas que viven alrededor de mi casa, o a otros vecinos en las manzanas de alrededor. La primero es, ante una confirmación o una sospecha de dengue, es eliminar todas las instancias en las cuales el mosquito se puede reproducir. ¿Dónde se reproduce el mosquito? En lugares en donde haya agua, dentro de un vaso o dentro de una maceta o dentro de un frasco, pero que haya agua preferentemente limpia y en donde la hembra del mosquito, que es el Aedes aegypti, coloca sus huevos y cuando llueve o ese vaso tiene más agua, esos huevos se rompen, se hacen larvas y después pupas y después se hacen mosquitos adultos. Entonces, ¿cuál es la acción más importante que tengo que hacer yo como ciudadano para disminuir la posibilidad de que, en mi caso o en el caso de que alguien pueda padecer dengue en mi familia, yo disminuzca la posibilidad de que se transmita a otros? Es eliminando todos los potenciales criaderos. Y esa eliminación se hace, lo hemos visto varias veces,
dando vuelta a aquellos elementos en donde se puede acumular agua, vuelta, o por ejemplo cuando tenemos botellas, ponerlas en las botellas, tratar de colocarlas de alguna manera de costado o boca hacia abajo para que no puedan contener agua, mantener limpio el patio, los jardines y las canaletas. ¿Por qué limpio el patio? Si yo limpio el patio puedo ver los elementos que pueden contener agua. Entonces eso me permite a mí tener todos los elementos que contengan agua, como por ejemplo bebederos, floreros, cualquier elemento de un juguete de nuestros hijos, eh, eh, por acción de la lluvia o cuando riego tengan agua, que no vamos a decir, contengan ese agua que es el lugar en donde se van a producir los nuevos mosquitos de Aedes aegypti. La otra cosa que puedo hacer es, cuando hay mucha cantidad de mosquitos, es usar repelente y además usar ropas que me cubran la mayor parte del cuerpo, que me cubran los brazos, que me cubran las piernas, y esto va a disminuir la posibilidad de que un mosquito me pique. Y la colocación de tabletas o espirales o el uso de sustancias insecticidas para disminuir la cantidad de poblaciones adultas que puede haber dentro de un domicilio. Hay que tener algunas consideraciones con el uso de repelente, que la colocación de repelente en los niños debe ser siempre efectuada por un adulto, porque si bien son sustancias seguras, pueden ser muy irritantes de los ojos y de las mucosas nasal y oral, con lo cual la colocación en los niños tiene que ser efectuada por padre, madre o un adulto responsable que le coloque a los niños. ¿Dónde son los lugares donde yo siempre me tengo que acordar de usar repelentes? Son los lugares donde tengo la piel, es decir, expuesta, aunque sea las manos, la cara y el cuello, pero particularmente la parte posterior del cuello, que son lugares en que uno habitualmente no ve siquiera si tiene la presencia de un mosquito, y para cuando siente la picadura, ya puede haber ocurrido la transmisión en el caso de que el mosquito tenga sangre de una persona que tenga. Por eso el control y la eliminación de los potenciales criaderos es la acción fundamental para que nosotros podamos hacer un adecuado control de la enfermedad. Eh, Toda situación en donde pueda yo eliminar recipientes que están en desuso, que son muchas veces recipientes como frascos, vasos, cosas que no tengan necesidad de estar en uso, o las tengo guardadas y adecuadamente eh, colocadas y ordenadas dentro de mi casa o en el peridomicilio, que es alrededor de mi casa, o las tengo que eliminar a través de la basura para que no sean un lugar de criadero para dar vuelta, tapar y resguardar todos los objetos útiles. Hay objetos como los baldes, los tambores, las palancanas o los juguetes que sean útiles para el uso de tareas cotidianas. ¿Qué tengo que hacer con eso? O darlos vuelta o colocarlos en una tapa o ponerlos debajo, a resguardo de la lluvia para que no contengan o coleccionen agua de forma errática. Cepillar y cambiar el bebedero de los animales. Lo que se pide muchas veces es que se recambie el agua cada 3 días, o que los bebederos se cambie el agua y se les pase una esponja en, vamos a decir, en las paredes internas del bebedero, porque esto elimina la posibilidad de que tengan algún huevo, porque los huevos son microscópicos. Una hembra de Aedes coloca entre 100 y 400 huevos en cada postura. Y esto es una cantidad infinita de mosquitos si uno no va eliminando esos huevos que son microscópicos y que solamente se pueden eliminar por la acción de esto del uso de una esponja. Evitar que se coleccione aguas en plantas. Hay veces que tenemos un árbol vamos a decir, con un agujero en donde se puede coleccionar agua. Bueno, ¿cómo hago eso? ¿Cómo lo puedo eliminar?
todos los lugares que coleccionan agua, por ejemplo, los platos de los que se usan para colocar las macetas encima, llenándolos con arena van a mantener la humedad necesaria, no van a evitar que haya un nivel de agua o que se coleccione agua y van a evitar que sean un criadero para nuevos aedes. Eh, Como decíamos, estas acciones son las fundamentales para que nosotros podamos hacer un control y cuidarnos del dengue. Es la medida más efectiva y es la medida que nos permite a todos, es decir, controlar y colaborar y contribuir al cuidado general de la población. Otras medidas adicionales de protección personal eran las que decíamos, el uso adecuado de los repelentes. Siempre que usemos un repelente tenemos que leer cuál es la concentración del DET, que es la dietiltulamida, que es la sustancia repelente, porque los repelentes, según la concentración, tienen una duración. Por ejemplo, un repelente que tiene 25% de DET dura 6 horas el efecto repelente. Que cada 6 horas yo debería recolocarme repelente. Uno que tiene la mitad, dura la mitad del tiempo, los que tienen 12,5 duran aproximadamente 3 horas. También el uso de ropa clara, que como decíamos, cubra los brazos y las piernas, es de ayuda. Utilizar todas sustancias repelentes que son repelentes ambientales, como por ejemplo el uso de tabletas, aerosoles o espirales, que muchas veces son útiles para las habitaciones o los espacios cerrados. La colocación de mosquiteros en puertas y ventanas es algo de mucha ayuda y sobre todo permite que en aquellos casos en donde hay niños muy pequeños y las sustancias que vamos a utilizar pueden ser irritantes, son seguras, pueden ser irritantes, los podemos proteger muy bien con el uso de mosquiteros y telas o tules por encima de los cochecitos o por encima de las cunas que van a hacer la función protectora sobre estos niños. Eso es, creemos nosotros, las preguntas y las razones más importantes en relación al dengue. Siempre es bueno eh, tener también la oportunidad de intercambiar y recibir algunas preguntas en general de las personas que están participando o, como decíamos, tenemos un 0800 que brinda información, hay una página web en el ministerio que damos información a la comunidad eh, y también buscamos todas las instancias y los canales, ya sea por YouTube, por Facebook o canales sociales que nos permiten a nosotros eh, compartir todas estas medidas con la población que son las que pueden brindar más y mejor salud. Perfecto. Gracias, Juan Manuel. Tenemos por ahora 2 preguntitas, si te las puedo pasar. ¿Te paso las 2, te parece? Sí, claro, sí, por supuesto. Jorge nos pregunta, ¿una persona infectada solo puede transmitir al comenzar la fiebre? ¿No existe el enfermo asintomático que pueda transmitir sin síntomas? Es una. Y la otra es, ¿qué grado de efectividad cumple el repelente para prevenir que pique el mosquito? Bien, para transmitir, sí, tiene que tener la fiebre. Cuando nosotros tenemos fiebre es el periodo en donde cual la replicación viral es suficiente y además está circulando en la sangre. La presencia de fiebre se equipara a lo que se llama la viremia, que es cuando el virus está circulando en nuestra sangre. Y solo lo podemos transmitir en ese momento porque tendría que venir un mosquito, picarnos, tomar esa sangre que tiene virus y transmitírselo a la otra persona. Si fuera en el momento previo a la viremia, que es cuando no tenemos fiebre, o cuando la fiebre ya desaparece porque ya nuestro cuerpo reaccionó, no vamos a transmitir. Por eso es tan importante que cuando tenemos fiebre, en las primeras semanas de la enfermedad, nosotros usemos todas las medidas para evitar que otros mosquitos nos piquen. Y la otra pregunta era relacionada a... La otra pregunta era,
¿Qué grado de efectividad cumple el repelente para prevenir que pique el mosquito? Y te agrego otra que dice, ¿es verdad que si me vuelvo a infectar la enfermedad es muy grave y puede causar la muerte? Bien. Con respecto al uso de repelentes, el uso de repelentes tienen que ser repelentes aprobados. Repelentes aprobados son los que tienen el etiquetado correcto y que usan como sustancia repelente, voy a decir la sigla que es muy fácil, es DEET. O sea, D de dedo, E de Emilio dos veces y T de trabajo. Esa sigla significa dietiltolamida y es la sustancia que está probada que es una sustancia repelente adecuada. Esa sustancia viene en diferentes concentraciones, de 7% al 12,5% al 25%, y eso lo dice en el rótulo del repelente que compramos, ya sea en aerosol, en crema o cualquier otro tipo de presentación o de formulación posible. Lo que está probado como ser efectivo es que para una sustancia que tiene el 12,5, la medida protectora son 3 horas. Y para una que tiene el 25% son 6 horas. Esto está probado a través de ensayos clínicos, está probado a través de la evidencia científica de pruebas que se han hecho incluso en terreno. Eso siempre y cuando la persona no esté haciendo una actividad física, como por ejemplo está corriendo, en donde la transpiración disminuye, que va como eliminando la película protectora que genera el repelente. Así que el repelente sí está probado que es efectivo. Ahora, lo que hace que eso sea efectivo es el uso adecuado. Con respecto a si yo tuve dengue, el dengue tiene el virus del dengue tiene 4 serotipos. Estos serotipos serían como una familia de dengue, con 4 que se llama, que es el serotipo 1, 2, 3 y 4. Es como si fuera la familia García, uno se llama Juan, el otro José, el otro Pedro y el otro Miguel. Si yo me enfermo por un serotipo, yo desarrollo mi sistema de defensa, mi sistema inmunológico desarrolla una respuesta específica y muy precisa contra ese serotipo. Quiere decir que si yo me enfermo por serotipo 1, no me voy a volver a enfermar por serotipo 1 en toda mi vida porque mi respuesta inmunológica va a ser que la próxima vez que esté en presencia rápidamente elimine el virus. Ahora, si yo me enfermo con un serotipo diferente, 2, 3 o 4, y previamente me enfermé con uno, la probabilidad de que sea una forma grave aumenta en forma importante. Cuando yo me enfermo por primera vez de dengue por un serotipo, cualquiera de estos 4 serotipos, la chance de tener una forma grave es menos del 1%. Cuando yo me enfermo con otros serotipos adicionales, la chance de hacer una forma grave puede crecer al 5 o al 7%. Quiere decir, hay mucha más probabilidad de que tenga una forma grave. ¿Es mucha la probabilidad? No, pero si me toca, no, lo voy a padecer. Entonces, ¿cuál es la estrategia? No enfermarme de dengue en lo posible en una parte de mi vida. Después, otra pregunta es, ¿qué medicamento se puede recomendar para suavizar el sarpullido y picazón que se da luego de la fiebre? ¿Cuándo se dan los síntomas? El medicamento, hay diferentes medicamentos que se pueden utilizar para disminuir el prurito, que es esto de la picazón, que son en general medicamentos que utilizan un efecto, vamos a decir, que tienen los antihistamínicos, que es la sedación y la disminución de la histamina en el cuerpo. Se usan diferentes tipos de antihistamínicos y esto permite en forma general hacer dos cosas: que baje la picazón y que me dé sueño, y entonces yo evito el rincado porque en general paso esos periodos descansando un poco más de tiempo o durmiendo un poco más. Esos son los efectos que se pueden usar. La otra cosa que se puede usar, que en general, es que el agua fría, en vez del agua caliente, disminuye mucho la picazón. Cuando yo uso agua caliente, aumenta mucho la picazón. Cuanto más caliente es el agua, más aumenta la picazón. Cuanto fría, más de agua fría, menos picazón puede haber.
Genial. Bueno, la última es que esto es importante porque yo lo escuché varias veces. Salió en los diarios de Santa Fe la información sobre que terminó la temporada del dengue. ¿Eso significa que no debemos preocuparnos hasta los próximos calores? El dengue los países que han tenido dengue y que han resuelto el problema del dengue han hecho una acción preventiva periódica y cotidiana de la eliminación de potenciales criaderos. Nosotros debemos, en toda la República Argentina, tener una actitud de cuidado que nos haga que sea un hábito para nosotros eliminar todos aquellos, vamos a decir, recipientes y contenidos que puedan tener agua, acomodarlos de forma adecuada, aquellos que contienen y son útiles, y tomar todas las medidas de precaución para que sean un hábito en nuestra vida. Si nosotros hacemos que eso sea un hábito cotidiano, lo que vamos a hacer es que cualquier estrategia y cualquier brote sea muchísimo menor y mucho más controlado. Países en Centroamérica que han tenido actitudes de educación comunitaria, de construcción colectiva de la prevención y la promoción de dengue, lo que han logrado es no tener prácticamente casos de dengue cuando ha habido una cantidad muy importante de casos en los países vecinos. Así que, en realidad, en el invierno yo también debo cuidarme de no generar instancias en donde se puedan reproducir los mosquitos, porque lo que hago es eh, olvidarme después cuando llega la temporada de que tengo lugares en donde se coge agua. Bueno, Juan Manuel, perfecto, todo clarísimo, mil gracias por tu tiempo, por compartirnos la información. Va a quedar disponible la videoconferencia en el canal de YouTube, como dijimos al principio, para que la puedan compartir con el resto de la comunidad, o para que la vuelvan a ver, o para que quienes quieran organizar, digamos, un punteo, una charla muy cortita para difundir esta información. Y bueno, y aprovechar, como decías, este tiempo tal vez de que no hace tanto calor para cuidarnos y prevenir y que el verano nos encuentre mejor armados y armadas. Mil gracias y bueno, esperamos volver a encontrarnos. Hicimos todas las preguntas que fueron apareciendo en YouTube, así que bueno, nos vemos en la próxima videoconferencia. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, muchas gracias a Punto Digital y a total disposición para que en otras instancias podamos seguir trabajando, porque como decíamos, la mejor herramienta que tenemos en salud es la prevención y la promoción de la salud. Muchas gracias a ustedes.